Un mal día, un solitario final. Estando acostada en mi cama, siento cómo poco a poco se me va la vida, como si una fuerza externa me succionara la energía y el alma. Pero en lugar de sentirme más ligera con mi cuerpo frágil, y que ahora no es más que huesos forrados de pellejo, pesa como si tuviera una montaña aplastándome. No puedo mover mis brazos y que tiemblen, y cada movimiento mío me causa la sensación de que fuera siempre el esfuerzo más grande jamás hecho. Estando sola en mi recámara, cubierta bajo el bajo frío y húmedo manto oscuro de la noche, recostada en la que pronto se convertirá mi último lecho antes del descanso eterno, sin ninguna mano amiga que me reconforte, recuerdo con tristeza el fatídico momento que selló mi destino a una muerte lenta y solitaria. Karina es el nombre que me pusieron mis padres, según ellos porque en alguna lengua significaba algo relacionado con amor. Qué cruel chiste. No éramos una familia adinerada, pero nunca me faltó el alimento en la mesa, el techo sobre mi cabeza y la cama en la que pasar las noches. Claro, teníamos problemas como cualquier familia, pero éramos unidos. Ellos me enseñaron a ser generosa, fuerte, a trabajar duro y que la familia siempre te cuida. Mentirosos. No es por ser presumida, pero siempre fui una chica bonita, no de las más bonitas de ningún lugar, ni se me iba la vida en arreglarme, pero sabía que nadie nunca me consideraría de las feas. Mis padres siempre me recordaban que tenía que estudiar para poder tener un trabajo decente y poder ayudar a mi marido a darle una buena vida a mis hijos. Claro, podía decirles a mis papás si había algún chico guapo en mi salón, o quién era el chico popular sin mayor peligro, más allá de que mi mamá me molestara con consejos para conquistarlo y mi papá me recordara que no habría nunca un hombre digno para llevarse su aprobación. Pero la verdad, me gustaba tanto estudiar que no tenía tiempo ni el interés en tener novio. Durante la secundaria, donde se formaban parejitas cada semana por todos lados, mis amigas y compañeras siempre parecían enzarzadas en una épica batalla para ver quién finalizaba el año escolar con la mayor cantidad de chicos besados, pero yo nunca había concursado en su juego. Al ver que las hijas de sus amigas siempre llevaban a sus casas chicos para presentarlos como el novio en turno, y que su hija brillaba por su imbatible récord de 0 chicos, nunca, mamá varias veces me llegó a preguntar si había un chico que se pudiera ganar mi corazón, algún príncipe azul que llegara en su brillante armadura para pedir mi mano en sagrado noviazgo. Para alivio de mi papá, la respuesta siempre era no, que tenía mucha tarea y cosas que hacer como para pensar en chicos. Un día, poco antes de terminar la prepa, hablé con mis papás. ¿Sabes, papá? Estaba pensando en no hacer el examen a la universidad en este momento. ¿No vas a continuar con tus estudios?, me preguntó desconcertado. ¿Que no tu madre y yo te enseñamos el valor de tener buena educación? Entonces, ¿a qué vas a dedicar tu tiempo si no va a ser a la universidad? No, papá, ya sé a qué me voy a dedicar, y para ello necesito terminar una carrera universitaria, pero estuve investigando y la universidad que tiene el plan de estudios que más me convenció es muy costosa. Pues nos las arreglaremos tu mamá y yo, pero no dejes de estudiar. No voy a dejar de estudiar, papá. Y ni siquiera podríamos pagarla. Realmente es una escuela cara. Entonces, lo que se me ocurría era buscar un trabajo y ahorrar por un año. Eso me ayudaría a pagar la inscripción y todas las colegiaturas del primer semestre. Además, me sobraría un poco de dinero para materiales de la carrera. Le conté con la voz más calmada que tenía para tranquilizarlo. ¿Estás segura? ¿Vas a dejar de trabajar una vez que entres a la universidad? No voy a dejar el trabajo. Lo necesitaré para seguir pagando la escuela. Bueno, si es lo que deseas hacer, yo te apoyo. No puedo creer que mi pequeña niña ya sea una mujer tan responsable, dijo casi llorando. Así pues, una semana después de graduarme de la preparatoria, empecé con la cacería por un buen empleo. Como no tenía nada mejor que hacer, podía dedicarle todo el día a mi búsqueda. Además de que esto me permitiría tener trabajos de tiempo completo, lo que significaría mejor paga. Después de mucho buscar, encontré un trabajo en un centro de atención telefónica, donde me darían un sueldo decente,
además de que me decían que había programas de crecimiento dentro de la compañía. Estaba muy emocionada. Sería mi primer trabajo formal. El sueldo era bueno, además de comisiones y muchas cosas interesantes. Felicidades por completar la capacitación. Nos felicitó mi capacitador sin mucho ánimo. Se podía ver que estaba acostumbrado. Síganme y les asignaremos un cubículo personal para ustedes. El cubículo contaba con un pequeño escritorio, que era realmente una mesa de plástico glorificada, una computadora de escritorio que parecía tener más años de existencia que yo y unos flamantes audífonos que ya no tenían cojines para los oídos. Mis compañeros eran variopintos y se podían ver desde jóvenes hasta personas mayores. Gente de casi cualquier estrato social y religión. Además, mi superior era un chavo de mi edad, que ni siquiera había terminado la prepa, pero ya llevaba casi un año trabajando y que había empezado como yo. Entonces, mi prospecto de crecimiento en la empresa se veía bien. Y así empezó mi vida laboral. En los primeros meses vi varias personas ser contratadas para renunciar a los pocos días. Los rostros de mis compañeros cambiaban con regularidad, pero logré hacer un amigo, un chico llamado Ian, con el cual platicaba en los recesos de la capacitación. Hola, Karina. Hola, Ian. Vienes muy alegre y energético, le comenté con sarcasmo. Se notaba que Ian no había pasado una buena noche, aunque claro, todos los días Ian llegaba con los mismos ánimos de un zombi. Lo sé, de seguro has visto más muertos con más vida que yo, me dijo con una triste semblanza de sonrisa. ¿Estuviste cuidando a tu mamá otra vez? Sí, y parece que está empeorando. A este paso tendrá que quedarse una semana más en el hospital. Creo que deberé conseguirme otro trabajo, además de este, o que me paguen mejor las horas extras. ¿Seguro que no quieres que te ayude? No te preocupes. Además, tienes que ahorrar para la universidad. Créeme, si me hubiera apurado a terminar la carrera, habría podido encontrar un trabajo mejor que esto. Ian lanzó un ligero suspiro y después me agarró los hombros y me miró a los ojos, como si me fuera a suplicar algo. Karina, una vez que entres a la universidad, no te detengas. Claro, no te estreses más de lo necesario, pero no pierdas tiempo. A los pocos meses me ascendieron a líder de equipo, y entre los miembros de mi equipo se encontraba Ian, entonces lo veía más seguido. Un viernes, estando en la jornada laboral, mi superior me llamó a su oficina. Karina, nos acaban de avisar que va a haber un simulacro de sismo la próxima semana, dijo mi jefe con su característica apatía y voz monótona. Y nos pidieron que eligiéramos a personas responsables para formar parte del cuerpo de coordinación. Toma, estos son los protocolos para las evacuaciones y las instrucciones que has de seguir durante el simulacro. Necesito que te aprendas todo. ¿Qué día va a ser el simulacro? No te puedo decir, solo que es la próxima semana. ¿Crees estar a la altura de la tarea? Claro que sí, confía en mí. Durante el fin de semana leí, releí y volví a leer los protocolos hasta aprenderlos de memoria. Me sentía importante y sabía que si lograba destacar durante el simulacro, seguramente me ascenderían otra vez en poco tiempo. Pero todo eso perdería importancia un par de días antes del simulacro. Ese día estábamos en una actividad donde el equipo que lograra vender más productos se llevaría un premio en efectivo para cada uno de sus miembros, cuando varios empleados empezaron a quejarse de que se sentían mareados, y antes de que pudiéramos darnos cuenta de qué sucedía, una sacudida de la tierra movió todos los muebles y por unos instantes todo se volvió tan silencioso que imaginé oír un alfiler caer. Un momento después, los gritos empezaron. Logré sacarme del estupor lo mejor que pude y empecé a movilizar a mi equipo. Estaba poniéndome el chaleco que me correspondía para que la gente me viera, y grité las indicaciones acordes a los protocolos que me había dado mi superior. En el mar de personas busqué a los demás miembros del cuerpo de coordinación sin éxito, entendiendo la posibilidad de que yo fuera la única persona que hubiera estudiado los protocolos. Sentí el peso de la responsabilidad en mis hombros. A base de gritos para hacerme oír entre toda la conmoción, orienté a mis compañeros de equipo por la ruta de emergencia no señalizada que bajaba por las escaleras. A pesar del movimiento y del pánico general inicial, todo iba bien.
hasta que hubo una sacudida mucho más fuerte que las anteriores, e instantes después se fue la luz. Antes de que pudiera procesar la nueva situación, sentí un golpe en la espalda que me tumbó contra el suelo, y antes de perder la conciencia, logré contraerme en un ovillo lo mejor que pude para evitar morir en la estampida humana que se había salido de control. Cuando recuperé la conciencia, estaba acostada en la banqueta enfrente del edificio donde trabajaba. Ian estaba sentado a mi lado y me sonrió cuando se dio cuenta que ya había recuperado la conciencia. La sonrisa más bonita que le había visto jamás, una sonrisa de alivio. Quería moverme, pero cuando intentaba mover algún músculo, sentía punzadas de dolor en todo mi cuerpo, como si me partiera un rayo, y daba la impresión de que un martillo golpeara mi cabeza, como si fuera una campana. Pero aún así, logré mover la cabeza lo suficiente para ver la situación a mi alrededor. La imagen era caótica. Había edificios inclinados y recargándose sobre otras construcciones, como si descansaran borrachos, y sus paredes estaban llenas de fracturas, como si hubiera raíces de árboles escalando o como las paredes tuvieran venas negras, anchas e infladas. Se podía oler un aire enrarecido por humo, ceniza y polvo de escombros, y había grupos de personas, la mayoría llorando o en estado de shock, unas pocas organizándose para revolver entre los escombros con la esperanza de encontrar y rescatar sobrevivientes. Ahí recostada en el frío y áspero suelo de la banqueta, podía sentir cómo me pesaban cada vez más los párpados y mi mente se deslizaba hacia la oscuridad. Lo último que pude ver antes de volver a desvanecerme fueron las heridas que los jirones restantes de lo que era mi ropa empapada de sangre no podía ocultar. Mientras oía de fondo la voz de Ian llamándome. «Karina, Karina, no te vayas. Karina». Una nariz rota, varias laceraciones, costillas y huesos generales rotos, un pulmón perforado y una contusión. Ese fue el diagnóstico que me dieron los doctores cuando al fin pude recuperar la conciencia por más de un par de minutos. Yo fui de los peores casos en el trabajo, pero mi alma descansó cuando me dijeron que nadie de la oficina había fallecido. En el hospital me iban a cuidar mis padres, y mi mamá se quedaba algunas noches para hacerme compañía. Cuando el dolor de las heridas y de las fracturas me dejaban dormir, mi mamá me cantaba canciones de cuna como cuando era niña. Oh, madre mía, cómo añoro ahora tus cantos y tus caricias, en estos momentos, los últimos de mi vida, donde desearía que tu dulce voz me limpiara del miedo que roe mis huesos ante la idea del sueño eterno. Ian había sido más afortunado y solo había sufrido un par de golpes, entonces me visitaba en el hospital, alegrando a mis papás. Según ellos, por fin tenía un chico en mi vida. Luego de insistir en que me contara qué había pasado, me contó. Cuando se fue la luz, todo y el caos comenzó. Vi cómo alguien te empujaba y desaparecías entre el gentío. En ese momento, como mejor pude, fui por ti y te saqué del edificio. Pero para cuando te encontré, estabas debajo de otras 2 personas que también estaban muy mal heridas y tú estabas toda llena de heridas y ensangrentada. La única otra persona del trabajo que había ido a verme al hospital había sido el jefe de mi jefe. Me comentó que gracias por mis acciones muchas vidas habían sido salvadas y que, por ello, en cuanto saliera del hospital y pudiera regresar a trabajar, me esperaba un ascenso grande. En el instante sentí alegría y emoción, pero en cuanto se fue, me pregunté si seguirían ofreciéndome el ascenso cuando pudiera regresar, considerando que tardaría un par de semanas como mínimo. ¡Felicidades, Karina! ¡Qué bueno que ya te recuperaste! ¿Estás lista para tu nuevo puesto en la familia?, me preguntó mi jefe con alegría y entusiasmo dolorosa y obviamente fingido. Claro, supongo. Solo necesito que firmes este documento y después te llevaré a tu nueva oficina, donde te espera un pequeño montón de papeles que necesitas leer para que sepas cuáles son todas tus nuevas funciones. Una vez en mi oficina, así como me había advertido mi nuevo jefe, podía ver en el escritorio una pequeña montaña de papeles. ¡Eso no es un pequeño montón de papeles! Después de soltar un suspiro al aire, me senté en la silla y me preparé para iniciar mi primera jornada en mi nuevo trabajo. Unas semanas más adelante, empecé a sentir dolor de cabeza. Me dolían los músculos, despertaba a la mitad de la noche empapada de sudor.
Debido a que también me dolía la garganta, pensé que me había enfermado de gripe y tomé medicina. Meses después me sentía cada vez más cansada y me dio diarrea, por lo que fui al doctor, pero me dijo que no tenía nada en el estómago. Sin embargo, me seguía sintiendo mal y podía ver en el espejo que mi figura adelgazaba y mis fuerzas languidecían. Mi doctor, al no encontrar razón en mis síntomas, me pidió estudios de sangre y cuando llegó el resultado, mi mundo colapsó. Señorita Karina, lamento informarle que los resultados de sus exámenes de sangre indican que usted tiene VIH. Por un momento, el universo se congeló y cada instante duraba una eternidad, y a la vez parecía que las manecillas de los relojes corrían una detrás de la otra. Creí que el alma se salía de mi cuerpo, y si el doctor no se hubiera estirado para atraparme, mi cabeza habría acabado en el suelo cuando casi me desmayo. La depresión no tardó en llegar, y en conjunto con el hecho de que mis fuerzas seguían escapando de mi cuerpo, mi rendimiento laboral empezó a decaer. Existían días en los que ni siquiera me podía despertar a tiempo para llegar al trabajo. Me dormía durante la jornada laboral y cada vez podía hacer menos de las tareas que me encargaban. La gente empezaba a evitarme, pues cada vez mi figura se veía más triste y podía oír los susurros llenos de chisme y juicio de los demás empleados, de mis propios subordinados, e incluso Ian cada vez hablaba menos conmigo. Ciertamente yo también lo evitaba. No aguantaba ver las caras de tristeza y compasión y pena que ponía a ver el estado de mi cuerpo, el cual cada vez era más delgado y se hacían bolsas enormes debajo de mis ojos y los pómulos se me marcaban cada vez más. No tenía las fuerzas para enfrentar a mis papás y darles la nueva que tanto me apretaba el corazón y creaba un nudo en el estómago. Sabía cuáles eran los horarios de cada uno de mis papás, así que trataba de evitarlos lo más posible. Y así, pocos días habían pasado desde los resultados de mi fatídico examen de sangre. Llegó el momento en el que no tendría que preocuparme por las reacciones de los demás en el trabajo, pues me despidieron. Mis papás se preocuparon porque mi estado de ánimo empeoraba de manera evidente, pero yo no les decía nada. Mis papás le preguntaron a Ian si sabía qué había pasado, y él les contó que me había quedado sin trabajo y la razón de mi despido. Esa noche, cuando posaron su mirada en mi triste figura, no tuve más opción que confesar la noticia que con tanto recelo me resguardaba. Mi madre rompió en un llanto desesperado y doloroso, mientras que mi padre me dio la espalda y apretó sus manos en puños. ¿Por qué? ¿Por qué a mi niña?, sollozaba mi mamá. ¿Cómo pudo pasar, Karina?, me preguntó enojado mi papá. Por un momento pensé que me preguntaba por la manera en la que me había contagiado. ¿Cómo te pudiste contagiar de esa enfermedad de degenerado? ¿Qué no te educamos bien? ¿Qué es eso de que te contagiaste de una enfermedad que solo le da a esos malditos homosexuales? Pensé que ya habías encontrado un chico. ¿Nos engañaste? Yo no sé de qué hablas. No entiendo, tartamudeé incrédula. No te hagas la tonta. Solo a los gays les da sida. Es un castigo que Dios dejó en la tierra para matar a esos degenerados pecadores. Me gritaba mi papá mientras mi mamá se lamentaba agarrando una foto mía que tenía cerca. Suelta eso, mujer. Nosotros educamos a una niña bien, y esta no es nuestra pequeña. Ella ya murió. Prefiero creer que mi pequeña murió a que es una pecadora, gritó mi papá a través de los dientes mientras le arrebataba la foto a mi mamá y la tiraba a la basura. Y tú, a partir de este momento no eres nuestra hija, y no quiero volver a ver tu cara. Papá, soy tu hija, soy Karina, no soy gay. No sé cómo pasó, pero no soy gay. Por favor, no me dejen. ¡Lárgate! Mi papá me sacó de la casa bajo una lluvia de gritos y empujones. Volté de regreso al interior del que hasta ese momento era mi hogar, con la esperanza de que mi mamá protestara, o al menos me viera a los ojos, pero su cara seguía enterrada entre sus manos. Mi padre azotó la puerta de la casa en cuanto estuve afuera. Me di la vuelta y golpeé la puerta con los puños, la pateé y rogué de que me dejaran entrar. Pero después de un par de horas mi garganta dolía y mis puños sangraban, pero la puerta no se abrió. Ian, él era la única otra persona con la que podría contar. Ya casi no hablábamos desde el temblor y no nos habíamos visto desde que me habían corrido del trabajo, pero aún así estaba segura de que él me ayudaría.
Me subí la capucha de la sudadera para resguardarme de la lluvia y el frío de la noche, además de ocultar mi rostro pálido. Metí las manos en los bolsillos del pantalón ahora que me quedaba un poco holgado y me puse en camino a su casa. Ian, soy Karina. ¿Me dejas entrar? Claro que sí, Karina. ¿Qué pasó? Es muy tarde para que tú andes en la calle. A estas horas sueles estar en casa. ¿Todo bien? Ian se veía preocupado. Bajé la capucha y cuando levanté la mirada para verlo, a la cara pude ver pánico en su expresión. Karina, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Mis padres. Ellos me sacaron de la casa. Creen que soy gay. ¿Qué tiene de malo que seas gay? Bueno, pasa. Déjate preparar una taza de té caliente. No quiero que te vayas a resfriar. Me senté en el sillón de su pequeña sala y esperé a que Ian regresara con mi té. Karina, por el amor de Dios, quítate esa sudadera empapada. No te preocupes, así estoy bien. Karina, quítatela. Déjate traigo un suéter. Pero en lo que regreso con el suéter, quítate esa cosa. No quiero que te enfermes. Me sentí mucho más relajada tomando el té y sin el frío de la sudadera. Me tranquilizaba sentir la calidez del té recorriendo mi garganta. Karina, pareces un zombi blanco. ¿Qué tienes? Es el estrés del despido. Solo necesito descansar un poco. Mentí. No podía arriesgarme a que Ian me tratara igual que mis padres. Mi alma no lo soportaría. ¿Puedo quedarme en tu casa por un tiempo? Claro que sí. El tiempo que necesites para volverte a parar en tus dos pies. Gracias, Ian. No suelo tener visitas, y mi casa es pequeña, así que solo tengo un colchón. ¿Qué te parece si tú duermes en el colchón y yo duermo en el sillón, al menos en lo que dejas de verte tan moribunda? No, estoy bien con el sillón. ¿Me prestas un cargador para mi cel y la contraseña de tu Wi-Fi? Necesito conseguir trabajo lo más pronto posible. Por supuesto. El módem está por allá. Toma un suéter. A lo mejor te queda un poco grande. Gracias, Ian. Me salvaste la vida. Platiqué un poco con Ian sobre cómo estaba su madre, que se había estabilizado pero que seguía delicada, cómo estaban las cosas en la compañía y qué haría yo ahora que básicamente me había quedado sin familia. Después de que Ian se fue a dormir, me puse a buscar más información sobre la enfermedad que me había costado la relación con mis padres, hasta que me ganó el sueño. Esa noche tuve la peor pesadilla que había tenido jamás, aunque ahora parece más una premonición. Me veía a través de un espejo y mi apariencia era esquelética. Mi piel se me pegaba a los huesos, estaba pálida y mis ojos estaban hundidos en sus cuencas. Me moría en vida. La muerte se vería más viva a mi lado. Desperté antes de que saliera el sol, bañada en sudor frío y con el corazón latiendo a 1000 por hora. Aprovechando que Ian todavía no se levantaba, fui al baño y me di un refrescante baño. Luego husmeé un poco en su cocina y en su refrigerador y preparé un desayuno simple, pero sabroso para Ian. Si iba a pasar un tiempo con Ian, lo menos que podía hacer era preparar un desayuno en algunas ocasiones, ¿no? Poco después de que el sol se asomara, Ian salió de la recámara y se sentó en la mesa de la sala. Todavía tenía los párpados pegados y una línea de saliva seca recorría su mejilla izquierda. Tenía el cabello revuelto y un almohadazo para completar el estilo. ¿Qué hiciste que huele tan rico? Pues el desayuno, ¿lo ves? Le contesté con una sonrisa bromista. No me digas, ¿neta? Me respondió la broma con un tono de sarcasmo y ambos nos reímos por unos minutos. Con el paso de los días fui a varias entrevistas de trabajo, pero no tuve suerte. Nunca me llamaban y en algunos casos ni siquiera me entrevistaron. Veían mi apariencia espectral y me rechazaban de manera inmediata. Por un par de semanas llamé a casa y a mis papás, pero nunca me contestaron. Al inicio la línea sonaba hasta que llegaba la contestadora, luego me mandaba buzón de manera automática. Posteriormente le pedí a Ian que me acompañara a ver a mis padres, otra tarea sin éxito, puesto que no contestaron la puerta hasta que Ian les gritó a todo pulmón que si al menos podíamos recoger un poco de mi ropa y pertenencias. En ese momento salió mi papá y le dijo a Ian que en esa casa ya no había nadie que se llamara Karina y que para ellos su hija había muerto y habían tirado o quemado sus cosas. Ian enfureció y hubiera golpeado a mi papá,
si no fuera porque lo detuve y le pedí que nos fuéramos, que había sido un error ir. Nunca vi a mi papá en la cara, pero podía sentir su mirada llena de odio y decepción taladrando mi nuca. No podía aguantar esa situación. Sentía como si alguien tuviera mi corazón en su mano y lo estrujara con todas sus fuerzas. Ian me preguntaba cada cierto día cómo iba mi búsqueda de trabajo, y le respondía lo mismo de siempre, que nadie me contactaba de regreso. Podía ver la preocupación en sus ojos. Era un buen amigo, pero ya le costaba mantenerse a él y pagar la atención médica de su madre. Mantenerme era un problema que no podría manejar por mucho más tiempo. Una vez cumplido el mes de que me corrieron de casa, Ian me pidió que fuera al médico, o ya de plano urgencias, porque no veía mejora en mi físico. De hecho, me veía cada vez más marchita y deteriorada. Se me caía el pelo, los pómulos se me marcaban más. Era sorprendente ver que perdía más masa y musculatura cuando parecía que ya era puros huesos. Mis ojos se veían más cansados y perdidos y la vida se me escapaba. Aún con todo, gracias a los cuidados que me daba Ian, me sentía mejor que antes. Ya no tenía tos ni fiebre. En realidad, el único problema era que perdía fuerzas y energía. Le dije que no podía ir, no tenía dinero y que, aun si fuera, él tampoco tendría dinero para pagar la consulta. No digamos de algún posible tratamiento. Viendo que ya le estaba causando muchos problemas a Ian y una preocupación que no necesitaba, una noche, en cuando estuve segura de que Ian se había dormido, agarré las pocas pertenencias que me quedaban, escribí una nota para él y salí de su casa para nunca más regresar. Querido Ian, gracias por cuidarme y darme un lugar que poder llamar hogar. Así fuera solo por este corto tiempo. No quiero ser una carga más en tu vida. Tú ya tienes mucho que hacer cuidando a tu mamá, dedicarte a ella y dedicarte a ti. Sé que querías que fuera al médico, pero no era necesario. Te mentí. La verdadera razón por la que mi condición se ha deteriorado es porque me infecté de VIH. Esa fue la razón por la que mis papás tienen la idea de que soy gay, porque según ellos, es solo una enfermedad de gays. Lamento haberte mentido, pero no podía soportar otro rechazo como el de mis padres. Lamento haberme aprovechado de tu buen corazón y de haberte hecho pasar por un mes tan difícil. No sé a dónde iré o qué haré, pero te quiero pedir un favor. No me busques, no te preocupes por mí y olvídame. Y si en algún momento nos volvemos a encontrar, espero que podamos compartir más tiempo juntos en mejores condiciones. Con cariño, Karina. Desde ese momento me la pasé en la calle. Nunca mucho tiempo en la misma zona. La ciudad era lo suficientemente grande como para poder deambular y no dormir 2 semanas seguidas en el mismo lugar. Incluso entre vagabundos no siempre era bien recibida, pues era evidente mi delicado estado de salud. En las pocas veces que llegaba a quedar en un edificio abandonado, me llegué a encontrar con algún que otro drogadicto, y en un par de ocasiones me llegaron a invitar, pero nunca acepté, puesto que no podía vivir con la conciencia de que podría infectar a alguien más. En más de una ocasión me trataron de violar, pero entre llantos les gritaba que tenía SIDA y salían huyendo. Con el pasar de los meses, tenía cada vez menos energía para avanzar, y me la pasaba más tiempo tumbada en callejones. Cuando llegó el invierno, pude hacerme un par de abrigos más y soportar un poco el frío de la noche. Pero por mucho que me abrigara y me acomodara lo mejor posible, no tenía noches con descanso, pues el dolor de cabeza y de articulaciones no me daban tregua. Después llegó la tos. Al inicio era una tos seca que me causaba dolor en el pecho acompañada de fiebres. Siempre despertaba con las ropas empapadas de sudor, con el cuerpo helado, pero la frente ardiendo y con la cabeza a punto de explotar. A sabiendas de que sería inútil en situación, recé y rogué que alguien en algún momento me ayudara, que alguien tuviera piedad de mí. Tenía miedo y no quería estar sola. Y tuve más miedo cuando un día, al despertar, tosí con más fuerza y un dolor que de costumbre y pude ver en mis manos sangre. Fue en ese momento que supe que mis días ya estaban contados. Me calaba en los huesos el miedo a la muerte, de una muerte solitaria. Moriría sola, sin nadie que me acompañara en estos últimos días de mi vida, sin nadie que me recordara o que llorara mi partida. Moriría como la hija olvidada de unos padres que me abandonaron,
en una sociedad que nunca sabría quién fui, ni lo que sufrí, lanzada al olvido. Pero me rehusé a morir sin dejar la más mínima huella, a que mi sufrimiento fuera en vano, no morir en silencio. Y así, hurgando en la basura, me hice de un cuaderno y un lápiz con los cuales pude escribir mi historia. Y aquí, en mis últimos alientos, con la mano temblorosa trazando de manera inestable mis últimas palabras, te ruego y te imploro, si lees esto, recuérdame. Si alguna vez conoces a alguien que sufra de VIH-Sida, no le abandones, te necesita. Nadie en esta vida merece cerrar los ojos por última vez con miedo y en la soledad.